Bienvenidos de nuevo a un episodio de El Hampa Bruta, el canal donde la historia y la traición se escriben con la misma tinta. Hoy no vamos a contar la historia de un simple villano, sino a realizar la autopsia de un acto que cambió para siempre el destino de una nación. Nos adentraremos en el corazón del poder durante la Revolución Mexicana para responder una pregunta fundamental: ¿cómo se construye la traición? Hoy desentrañamos la figura de Victoriano Huerta, el Chacal, el hombre que recibió la confianza de un presidente y que, según la mayoría de los historiadores, terminó siendo responsable de su muerte. En este canal, nuestro compromiso es con los hechos. No glorificamos la violencia, la exponemos. Lo que están a punto de escuchar es una narración dramatizada, construida sobre archivos históricos, documentos públicos y testimonios de la época, diseñada para entender las motivaciones detrás de la infamia. Esta es la historia de un hombre de contradicciones, el brillante estratega militar consumido por el alcohol, el leal soldado del viejo régimen que, según la historiografía, se convirtió en el responsable del asesinato del nuevo, y el presidente cuya brutalidad logró, según muchos especialistas, unir a todos sus enemigos en su contra. Prepárense para conocer la anatomía de la traición. Pero antes de empezar, cuéntanos en los comentarios: ¿conocías el papel que, según diversos documentos históricos, tuvo el embajador de Estados Unidos en el ascenso de Huerta al poder? ¿Desde qué país nos estás viendo? Y recuerda, si crees que es importante analizar estas figuras complejas con rigor histórico, te invitamos a apoyar nuestro trabajo. Suscríbete, activa la campanita, comparte y déjanos tu opinión. Tus acciones nos ayudan a seguir investigando con la seriedad que estas historias merecen. Y si quieres ir un paso más allá, ya puedes unirte como miembro del canal. Y ahora sí, comencemos a desenterrar la historia del hombre que se convirtió en el Chacal. Hay nombres en la historia que están inevitablemente asociados a episodios decisivos, nombres que se convierten en sinónimos de sus peores actos. Pero en este canal, nuestro compromiso no es con el juicio, sino con el rigor de los hechos. Hoy nos adentramos en la biografía de uno de los personajes más oscuros y determinantes de la Revolución Mexicana. Un hombre cuya historia es una compleja mezcla de disciplina militar, alcoholismo, brutalidad y una ambición sin límites. Este es el relato de un soldado que, puesto a prueba, eligió, según se cuenta, el camino de la deslealtad. La crónica de cómo un hombre de confianza se convirtió en un conspirador. Esta es la historia de Victoriano Huerta, un personaje que en su tiempo recibió el mote de El Chacal por parte de sus adversarios políticos y periodísticos. Para entender su papel, primero hay que conocer al soldado. Nuestra historia comienza en Colotlán, Jalisco. Según los registros parroquiales más fiables, allí nació, el 23 de diciembre de 1850, un niño de probable ascendencia indígena huichol. Un origen humilde que, según se cuenta, forjó en él un carácter reservado. Pero el joven Huerta no estaba destinado al campo. Su inteligencia, especialmente para las matemáticas, le abrió las puertas del heroico colegio militar. En la estricta disciplina castrense del México de Porfirio Díaz, encontró su lugar en el mundo. Se convirtió en un oficial del Ejército Federal, un producto del régimen, eficaz, metódico y, cuando era necesario, despiadado. Durante años, su hoja de servicio se llenó de campañas que consolidaban el control de Díaz. Combatió rebeliones mayas en Yucatán y a los yaquis en Sonora, ganándose una reputación de eficiencia militar que iba de la mano con una creciente fama de brutalidad y una peligrosa afición por el alcohol. Se podría decir que era un hombre de lealtades funcionales, un engranaje útil en la maquinaria del poder. El símbolo máximo de esa lealtad llegaría en mayo de 1911. Cuando la Revolución Maderista triunfó y Porfirio Díaz, el dictador de 30 años, se vio forzado al exilio, fue precisamente Victoriano Huerta, el oficial al mando de la escolta, que custodió el tren del presidente caído rumbo al puerto de Veracruz. Según diversas crónicas, fue un viaje tenso.
un traspaso de poder silencioso. El viejo soldado del Porfiriato despedía a su jefe, sin saber que el destino le reservaba un papel protagónico en el caos que estaba por desatarse. Con la llegada de Francisco Madero a la presidencia, México entró en una era de idealismo democrático, pero también de una profunda inestabilidad. Las viejas estructuras del poder seguían intactas y el Ejército Federal, compuesto en gran parte por oficiales formados en el Porfiriato como Huerta, veía con recelo a un presidente civil que hablaba de libertades más que de disciplina. La prueba de fuego para esta tensa relación llegó en 1912. Pascual Orozco, un antiguo aliado de Madero, se levantó en armas en el norte, poniendo en jaque al nuevo gobierno. Tras una derrota inicial de las fuerzas federales en el primer rellano, Madero, en una decisión que varios historiadores califican de pragmática, recurrió a uno de los generales más experimentados y temidos del viejo régimen, Victoriano Huerta. Huerta asumió el mando y, con notable eficacia militar, sofocó la rebelión orozquista en batallas clave como las de Rellano y Bachimba. Su desempeño fue reconocido incluso por adversarios políticos, aunque también generó recelos. Pero la victoria, lejos de fortalecer su relación con Madero, profundizó las tensiones. Según crónicas de la época, surgieron roces, acusaciones de insubordinación y una desconfianza mutua cada vez más evidente. El general victorioso fue relevado del mando, un hecho que, de acuerdo con algunos contemporáneos, contribuyó a su distanciamiento del presidente. En febrero de 1913, el 9 de ese mes, la Ciudad de México amaneció con el estruendo de los cañones. Un grupo de militares conservadores, liderados por Félix Díaz, sobrino del expresidente, y el general Bernardo Reyes, intentó tomar el Palacio Nacional. Comenzaba así el sangriento episodio conocido como la Decena Trágica. En medio del caos y la incertidumbre, el presidente Madero tomó una decisión que, para muchos historiadores, sería la más arriesgada de su mandato. Ante la aparente lealtad de Huerta, quien se presentó para ofrecer sus servicios, Madero lo nombró comandante militar de la plaza. Le entregó la espada y el mando de todas las fuerzas leales para que defendiera a su gobierno. Madero, como dirían después algunos cronistas, había puesto al lobo a cuidar de las ovejas. Desde esos días iniciales, mientras las calles de la capital eran escenario de intensos combates, que algunos testimonios acusaron de haber sido, en ocasiones, deliberadamente prolongados, Victoriano Huerta comenzó a gestar, según coinciden diversas fuentes, el golpe de Estado que cambiaría el rumbo de la Revolución Mexicana. Mientras la violencia controlada por Huerta desangraba la capital, las verdaderas maniobras se llevaban a cabo en los salones del poder. El escenario principal de la conspiración fue, irónicamente, la sede de la diplomacia de la nación más poderosa del continente, la Embajada de los Estados Unidos. Allí, el embajador Henry Lane Wilson, un hombre que despreciaba abiertamente el idealismo de Madero y prefería un gobierno de mano dura que garantizara los intereses estadounidenses, participó activamente en la negociación del acuerdo que depuso a Madero. Fue el anfitrión del encuentro entre quienes, hasta entonces, eran considerados enemigos, los sublevados, representados por Félix Díaz, y el defensor del gobierno, Victoriano Huerta. El acuerdo, conocido en la historia como el Pacto de la Embajada, fue firmado el 18 de febrero de 1913. En él, Huerta se comprometía a dar el golpe definitivo contra Madero, asumir la presidencia provisional y, posteriormente, convocar elecciones que, se entendía, serían ganadas por Félix Díaz. El pacto selló el destino político de Madero. Con el pacto firmado, Huerta actuó con una celeridad implacable. Esa misma tarde, las tropas bajo su mando rodearon el Palacio Nacional. En una escena narrada por múltiples testigos, el general Huerta entró en el despacho presidencial y, según crónicas de la época, lo hizo sin mostrar emociones, comunicándole al presidente Francisco Madero y al vicepresidente José María Pino Suárez que estaban arrestados.
La frágil democracia mexicana se rompía en mil pedazos. Tras ser obligados a firmar sus renuncias bajo una inmensa presión, Madero y Pino Suárez quedaron prisioneros. Se les prometió que serían exiliados, pero Huerta, el nuevo hombre fuerte de México, tenía otros planes. En la noche del 22 de febrero, se dio la orden de trasladar a los prisioneros a la penitenciaría de Lecumberri. El viaje fue corto. A espaldas de la prisión, el vehículo fue detenido por un grupo de hombres armados. Según se cuenta, los bajaron con violencia y los ejecutaron allí mismo. La versión oficial habló de un intento de rescate fallido, pero fue ampliamente cuestionada por la opinión pública y por observadores extranjeros. Para muchos historiadores, aquello fue un asesinato de Estado, un acto que sellaría para siempre a Victoriano Huerta con el apodo que la voz popular le asignó, el Chacal. Una vez consumado el golpe, Victoriano Huerta juró como presidente, el poder que, según sus detractores y la mayoría de los historiadores, obtuvo mediante la traición a Madero y el asesinato de este y Pino Suárez, ahora era suyo. Intentó dar una fachada de legalidad, formando un gabinete y prometiendo restaurar el orden que, según él, se había perdido durante el gobierno de Madero. Pero esa ilusión duró poco. Rápidamente, su régimen se reveló como lo que la mayoría de los historiadores consideran una dictadura militar personalista. El Congreso de la Unión, que en un principio había validado su presidencia bajo coacción, se convirtió en un obstáculo para sus ambiciones autoritarias. Las voces críticas, aunque pocas, eran intolerables para Huerta. Una de las más destacadas fue la del senador por Chiapas, Belisario Domínguez. En septiembre de 1913, Domínguez subió a la tribuna y leyó un discurso que era una sentencia de muerte. Acusó directamente a Huerta de ser un traidor, un asesino y el responsable de la desgracia nacional. El discurso fue censurado, pero circuló de forma clandestina, encendiendo la indignación. La respuesta del régimen fue inmediata y violenta. Días después, Belisario Domínguez fue sacado de su hotel por la policía secreta de Huerta y, según fuentes contemporáneas, fue torturado y asesinado. Su cuerpo fue encontrado sin vida. Este acto fue la gota que derramó el vaso. Huerta disolvió el Congreso por completo y encarceló a decenas de legisladores. México ya no tenía ni la apariencia de una república. Pero la usurpación de Huerta y su brutalidad tuvieron un efecto inesperado. Lograron lo que parecía imposible: unificar a las facciones revolucionarias, tan distintas y a menudo enfrentadas entre sí. En el norte, el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, se negó a reconocer al nuevo gobierno. Proclamó el Plan de Guadalupe, un llamado a las armas para derrocar al usurpador y restaurar el orden constitucional. A su llamado respondieron los ejércitos más poderosos de la revolución. La División del Norte, comandada por un exaliado de Huerta en la campaña contra Orozco, Francisco Pancho Villa; el Cuerpo del Noroeste, bajo el mando del estratega Álvaro Obregón; y en el sur, el Ejército Libertador de Emiliano Zapata. El hombre que creyó haber pacificado el país con mano de hierro se encontraba de pronto acorralado, con un conflicto armado generalizado gestándose en distintas regiones de la nación. El régimen de Victoriano Huerta se encontró entonces luchando una guerra en dos frentes, una batalla imposible de ganar. En el frente interno, los ejércitos constitucionalistas avanzaban desde el norte, obteniendo victorias continuas. La División del Norte de Pancho Villa, con su legendaria caballería, y las fuerzas disciplinadas de Álvaro Obregón, desmantelaban al ejército federal batalla tras batalla. La toma de Zacatecas en junio de 1914 por las fuerzas villistas fue quizás el golpe más devastador. Una ciudad estratégica, defendida por una de las fuerzas más experimentadas del ejército federal, cayó de forma sangrienta, demostrando que la dictadura no tenía la capacidad militar para sobrevivir. El control de Huerta sobre el país se desmoronaba. Pero el golpe de gracia no vendría del interior, sino del frente externo. En Estados Unidos, el presidente Woodrow Wilson había sucedido a Taft. Wilson, un idealista,
Se negó a reconocer lo que consideraba un gobierno sangriento e ilegítimo y se propuso activamente derrocar a Huerta. La diplomacia se convirtió en hostilidad abierta. El incidente que dio a Wilson el pretexto político y diplomático llegó en abril de 1914, con el llamado Incidente de Tampico. Unos marinos estadounidenses que desembarcaron en el puerto fueron brevemente detenidos por fuerzas huertistas. Aunque fueron liberados rápidamente y se ofrecieron disculpas, el presidente Wilson lo consideró una afrenta intolerable. Usando ese pretexto, ordenó a la Marina de los Estados Unidos invadir y ocupar el principal puerto de México, Veracruz. La operación fue lo que muchos historiadores consideran un éxito militar y un desastre estratégico para Huerta. Con Veracruz en manos estadounidenses, el dictador perdía una de sus principales fuentes de ingresos aduaneros y, lo que era más importante, la principal vía de entrada de armas y suministros provenientes de Europa. Acorralado por sus enemigos internos y asfixiado por la potencia del norte, el final del régimen era cuestión de tiempo. El Chacal estaba sin aliados internos ni externos de peso. El 15 de julio de 1914, incapaz de sostener por más tiempo la guerra, Victoriano Huerta presentó su renuncia ante un Congreso controlado por su gobierno y bajo fuerte presión militar, y huyó del país. Su dictadura había durado menos de 17 meses. Inició un exilio que primero lo llevó a Europa, pasando por la España neutral durante los primeros meses de la recién iniciada Primera Guerra Mundial, aunque su estancia allí fue breve antes de dirigirse a otros destinos. Pero un hombre como Huerta no estaba hecho para el retiro. Su última y desesperada apuesta por el poder tendría como escenario el mismo país que había sellado su caída, Estados Unidos. En 1915, en pleno conflicto mundial, Huerta entró en contacto con agentes del Servicio de Inteligencia del Imperio Alemán. El plan era un proyecto que buscaba beneficios para ambas partes. Alemania le proporcionaría fondos y armas para lanzar una contrarrevolución en México. A cambio, si Huerta retomaba el poder, instalaría un régimen pro-alemán que mantendría a Estados Unidos ocupado en su propia frontera, distrayéndolo del teatro de operaciones europeo. Pero la inteligencia estadounidense seguía de cerca sus pasos. El 27 de junio de 1915, en la pequeña localidad de Newman, Nuevo México, Victoriano Huerta fue arrestado junto a su antiguo enemigo, Pascual Orozco. Fue acusado de conspiración y de violar las leyes de neutralidad. Era una ironía señalada por varios cronistas de la época. El hombre que había llegado al poder gracias al embajador de Estados Unidos era ahora prisionero de ese mismo país. Fue encarcelado en la prisión militar de Fort Bliss. Su salud, ya deteriorada por su prolongado consumo de alcohol, se desplomó rápidamente. Fue puesto en arresto domiciliario, pero era demasiado tarde. El 13 de enero de 1916, Victoriano Huerta murió en El Paso, Texas. La causa oficial fue cirrosis hepática. Así terminó la historia del soldado que pudo ser un héroe de guerra, pero fue calificado por muchos de sus contemporáneos como un traidor. Su usurpación no trajo la paz que prometía, sino que, según lo que muchos historiadores consideran, unió a sus enemigos y sumergió a México en una de las fases más sangrientas de la revolución. Su legado no es el de un constructor de naciones, sino el de una advertencia, la historia de un hombre cuya ambición lo consumió todo, dejando tras de sí solo un apodo infame y una mancha imborrable en la historia de su país. Gracias por acompañarnos en esta autopsia del poder y la traición. Si crees que es fundamental analizar la historia sin simplificaciones y con todos sus matices, te invitamos a apoyar este proyecto. Suscríbete, dale a like y comparte este episodio para que más personas comprendan cómo se escribieron los capítulos más oscuros de nuestro pasado. Nos vemos en la próxima entrega de El Hampa Bruta, donde pondremos otra figura controvertida bajo el microscopio de la historia. ¡Hasta entonces!